Habitante de dos planetas, o la división del camino, por Phailos el tibetano, a través de su amanuense Frederick Spencer Oliver. Capítulo 2. Kaiful. Los atlantes vivían bajo un gobierno que tenía el carácter de una monarquía limitada. Su sistema oficial reconocía un emperador, cuyo cargo era electivo y nunca hereditario, y sus ministros, conocidos por un nombre que significaba el Consejo de los 90 y también como los príncipes del reino. Todos estos funcionarios ostentaban su cargo de por vida, excepto en casos de malversación, y cuyo periodo estaba estrictamente definido y sus provisiones severamente aplicadas. Y la ley funcionaba en estos casos sin tener en cuenta la oposición para asegurar la exención de los ofensores. Ningún cargo gubernamental era electivo, con la excepción de un cargo eclesiástico, y los cargos de menor importancia en el servicio público eran por designación en todos los casos, y los designados eran responsables ante el poder nominador, emperador o príncipe, quien por el uso de este poder era responsable ante el pueblo de la conducta de las personas designadas por él para cargos públicos. No obstante, no es la intención de este capítulo discutir la política de Poseida, sino describir los palacios ministeriales y monárquicos que la nación otorgaba a sus funcionarios elegidos, uno para cada príncipe, pero para el emperador 3. Primordialmente, la descripción de uno de estos edificios, tanto en su interior como en su exterior, tipifica cualquiera de los otros, al igual que en los Estados Unidos de América y otros países modernos. Cualquier edificio gubernamental es fácilmente reconocible como tal, debido a las características generales de su arquitectura. Por lo tanto, una descripción de uno de los palacios servirá para un doble propósito: el de dar una idea de la residencia más notable del gran imperio atlante, ya que describiré el palacio principal del emperador, y también el de ilustrar el estilo prevaleciente de arquitectura gubernamental en el periodo durante el cual yo residí en Poseida. Imaginad, si así os place, una elevación de aproximadamente 4,50 metros de altura, 10 veces esta cifra de ancho, y esas 50 veces su altura representa su longitud. Fuera de las dimensiones del plano, a cada uno de los 4 lados de la plataforma, que era de un bloque de pórfido labrado, una escalinata poco inclinada conducía desde los jardines hasta la parte más alta de la elevación. A los lados, estos escalones se dividían en 15 secciones, mientras que en los extremos las divisiones eran solamente 3, cada una dividida en tramos de 15 metros. Entre las dos secciones más cercanas a las esquinas, cada división constaba de un descansillo profundo de forma cuadrangular, dentro de la cual y alrededor las escaleras se extendían ininterrumpidamente. La siguiente o tercera sección estaba separada de aquellas a cada lado por la efigie de una serpiente de gran tamaño, esculpida en piedra y de tal realismo como el arte podía representar. Las cabezas de estos inmóviles reptiles reposaban sobre el verde enfrente de las escalinatas, mientras que los cuerpos se extendían sobre las escaleras y llegaban hasta la parte superior de la plataforma, rodeando las gruesas columnas que sostenían los frontones de las galerías del impresionante palacio erigido sobre la plataforma descrita, columnas que formaban el más impresionante peristilo entre las amplias galerías y los escalones. La siguiente división era un cuadrángulo en los escalones, y la siguiente otra serpiente, y así sucesivamente alrededor de todo el edificio. Espero que esta descripción sea suficientemente perspicaz como para dar una idea del tremendo paralelogramo enmarcado en escalones, guardado por formas serpentinas enormemente ornamentales, así como útiles,
emblemas religiosos que significaban no solo sabiduría, sino también la aparición de una serpiente ígnea en los cielos en la antigua tierra, iniciando el acto de la separación del hombre de Dios. Alternando con estas formas estaban los descansillos, aliviando lo que de otra forma habrían sido demasiadas líneas rectas y continuas. Sobre todo esto estaba el primer piso del palacio propiamente dicho, su perístilo en forma de serpientes entrelazadas, sosteniendo en alto los techos de las grandes galerías, donde había enormes macetas con tierra para albergar y nutrir toda clase de plantas tropicales, arbustos y muchas variedades de pequeños árboles, un jardín exuberante que perfumaba el aire, que era enfriado con numerosas fuentes cantando en medio del mismo. Por encima del primer piso, con sus pórticos llenos de flores, se levantaba otra hilera de apartamentos rodeados por galerías abiertas, los suelos de las cuales estaban formados por los techos de las de abajo. El tercer y más elevado piso de apartamentos no tenía galerías, aunque en todos los lados tenían paseos formados por el techo del pórtico de más abajo. La misma exuberancia salvaje de flores y follaje dotaba a los pisos del mismo atractivo. En todos, cantos de pájaros de hermoso plumaje eran huéspedes bienvenidos en libertad, pero domesticados debido a que nunca recibieron ningún daño. Los ayudantes, con armas de aire que lanzaban dardos silenciosos, destruían todas las especies depredadoras, como también lo hacían con los que, no teniendo la virtud de cantar ni vívidos colores o plumaje, ni los hábitos útiles de ser insectívoros que les adornaran, eran por lo tanto inútiles. Desde el techo principal del palacio se elevaban graciosas espirales de torres, mientras que los muchos apartamentos que sobresalían, ángulos y arcos entrantes, contrafuertes volantes, comisas y efectos arquitectónicos variadísimos, evitaban cualquier efecto de pesadez en el diseño. Alrededor de la más grande de las torres se extendía desde el suelo hasta la cúspide una escalera de caracol que conducía al espacio en carril de su parte más elevada, 30 metros por encima de la cubierta de aluminio o las tejas del tejado del palacio. El Palacio Agacoe era único al poseer esta torre, diferenciándose así de los otros edificios ministeriales. Debo explicar que la torre había sido erigida como un monumento a la memoria de una hermosa princesa que se había separado del amoroso cuidado de su imperial esposo para ir a Navasamin, la sombría tierra de las almas difuntas, algunos siglos antes de mi época. Tal era el Palacio Agacoe. Su piso superior estaba en uso destinado a gran museo gubernamental. El piso del centro estaba dedicado a oficinas pertenecientes a los funcionarios, jefes gubernamentales, mientras que el primer piso estaba magníficamente decorado y amueblado para ser ocupado como residencia privada del emperador. Como algo interesante, debo hacer notar que las fauces abiertas de las serpientes de piedra que acabo de describir servían como puertas de tamaño normal que conducían a ciertos apartamentos en el sótano, un hecho que da una idea exacta del enorme tamaño de estos saurios de piedra. Los monstruos habían sido esculpidos con proporciones artísticas. Sus cuerpos estaban esculpidos en piedra arenisca gris, roja o amarilla. Sus ojos eran de sardonita, camelia, jaspe u otra piedra de sílice coloreada, mientras que las fauces de sus bocas abiertas estaban hechas de cuarzo blanco brillante, asentadas a cada lado de la entrada. Tanta piedra labrada y esculpida fuerza a la mente moderna a preguntarse si los atlantes obtenían el producto terminado por medio de un interminable número de esclavos, en cuyo caso hemos debido ser un pueblo bárbaro, cuya autonomía política nunca estuvo amenazada
por las fuerzas desestabilizadoras del volcán social que la esclavitud siempre crea, o si no, poseíamos una eficiente maquinaria para cortar la piedra. Esto último es la asunción correcta, porque nuestra maquinaria para tal fin, como una casi infinita variedad de otros utensilios para toda clase de servicio, era nuestro orgullo entre todas las naciones. Permítaseme hacer aquí una afirmación, no por argumentar, sino para ser comprendido a la luz de los siguientes capítulos. Esto es, que si nosotros como atlantes no hubiéramos poseído esta variada gama de invenciones mecánicas y el talento inventor que nos dio estos triunfos, entonces tampoco vosotros pertenecientes a esta época moderna poseeríais una habilidad creativa igual, ni ninguno de los resultados de tal genialidad. Puede ser que no podáis entender la conexión existente entre las dos épocas y razas mientras analizáis esta afirmación, pero a medida que os acerquéis al final de esta historia, vuestra mente volverá a él con la plenitud de la comprensión. Confiando en que el esfuerzo haya tenido éxito en describir con palabras el aspecto de los edificios gubernamentales atlantes, captemos a continuación una idea del promontorio caifuliano, en donde se asentaba Caiful, la ciudad real, la más importante de aquella antigua época, dentro de cuyos límites residía una población de 2 millones de almas, sin estar rodeada de fortificaciones amuralladas. Ciertamente, ninguna de las ciudades de aquella época estaba encerrada dentro de murallas. En este sentido, estas diferían de las ciudades y pueblos que se han conocido en épocas históricas posteriores. El traer mis registros de esta época histórica de Poseida no es nada extraordinario, ya que lo que relato en estas páginas es historia recogida de los registros de luz astral. No obstante, precede a las historias transmitidas en manuscrito, papiros e inscripciones en piedra en muchos siglos, viendo que Poseida ya no era conocida en la tierra cuando las primeras páginas de la historia fueron escritas por los primeros historiadores que usaban papiros. No, ni siquiera mucho antes, cuando los escultores de los obeliscos de Egipto y los grabadores de piedra de los templos grababan historias en el perdurable granito. Nunca más se supo de Poseida, porque hoy día, hace casi 9.000 años, que las aguas del océano cubrieron nuestra encantadora tierra sin dejar rastro, ni siquiera algo como lo que quedó de aquellas 2 ciudades enterradas en la lava y las cenizas, y que durante 16 siglos de la era cristiana se pensó que nunca habían existido. Los excavadores cavaron la escoria de Pompeya, pero de Caiful ningún hombre puede apartar las aguas del océano Atlántico y revelar lo que ya no existe, porque si cada día fuera un siglo, haría casi 3 meses de tales largos días que el terrible fiat de Dios fue emitido a las aguas. Cubrid la tierra para que el sol que todo lo ilumina no la vea nunca más en todo su recorrido. Y así fue. En las páginas precedentes, el promontorio de Caiful fue descrito como extendiéndose hasta el océano desde la llanura caifuliana y visible a gran distancia durante la noche debido al resplandor de la luz procedente de la capital. A lo largo de 480 kilómetros en dirección oeste desde Númea, la península se proyectaba desde la llanura, con un promedio de 80 kilómetros de anchura en su cabo más extremo y elevándose como los arrecifes calizos de Inglaterra directamente desde el océano a una altura de casi 3 metros para alcanzar una llanura casi plana. En el extremo de esta gran península estaba Caiful, o Atla, reina de las olas, hermosa, pacífica, con sus extensos jardines de encanto tropical, donde una hoja nunca se marchita en las enramadas tranquilas y florecientes,
y la abeja disfruta de todo un año de flores. Sus amplias avenidas sombreadas por grandes árboles, sus colinas artificiales, la mayor de ellas cubierta de palacios gubernamentales y flanqueadas por las avenidas en forma de terrazas que irradiaban del centro de la ciudad como radios de una rueda, estas avenidas se extendían a lo largo de 80 kilómetros en una dirección, mientras que en ángulos rectos desde ellas y atravesando el ancho de la península en una extensión de 64 kilómetros se encontraban las avenidas más cortas. Así yacía, como un sueño esplendoroso, la ciudad más soberbia del mundo antiguo. Kaifu no se acercaba al océano a más de 8 kilómetros, aunque no poseía murallas. Alrededor de toda la ciudad se extendía un enorme foso de una anchura de 1200 metros y unos 18 metros de profundidad y nutrido con las aguas del Atlántico. En el lado norte, un gran canal penetraba en el foso, un canal en el que las aguas de un gran río, el Nomis, creaban una corriente de salida de considerable rapidez. Se formaba de este modo una corriente natural que producía una succión por todo el círculo del foso en la que el agua del océano entraba por el lado sur. De esta forma se conseguía eliminar hacia el mar todo el drenaje de la isla circular artificial en la que se asentaba la ciudad. Inmensas bombas hacían entrar agua limpia del océano a través de las grandes tuberías y conductos de piedra por toda la ciudad, limpiando los drenajes, proporcionando energía propulsora para cubrir todas las necesidades, para energía eléctrica y servicios eléctricos de una gran variedad, pero suficiente. ¿Servicio eléctrico? ¿Energía eléctrica? Ciertamente nosotros teníamos el más profundo conocimiento de esta fuerza motriz del universo. La usábamos en innumerables aplicaciones que todavía tienen que ser redescubiertas en este mundo moderno nuestro, y formas también que cada día son más y más recordadas a medida que los hombres y mujeres de aquella era pasada reencarnan en esta. No es extraño que seas incrédulo, amigo mío, cuando hablo de estos inventos que tú has considerado propiedad especial de hoy día, pero yo hablo con un conocimiento nacido de la experiencia, viendo que yo viví entonces y vivo ahora. Viví no solamente en Poseida hace 12,000 años, sino también en los Estados Unidos de América, antes, durante la Guerra de Secesión. Nosotros conseguíamos la energía eléctrica en parte de las olas que batían las costas del océano, y más exactamente del flujo de las mareas, de los torrentes de montaña y de los elementos químicos, pero principalmente la conseguíamos de lo que podría ser llamado, más apropiadamente, el lado nocturno de la naturaleza. Los explosivos de gran potencia eran conocidos por nosotros, pero nuestro uso de ellos era de una gama más amplia que la vuestra. Si vosotros pudierais conseguir que estas sustancias liberaran de forma gradual la fuerza aprisionada en ellos sin temor a una explosión, ¿piensas que vuestra maquinaria sería propulsada por mucho tiempo por motores pesados, por vapor o motores eléctricos? Si un barco de vapor pudiera prescindir de sus calderas de carbón y en su lugar tuviera dinamita en un compuesto totalmente a prueba de explosión del tamaño de lo que un hombre pudiera transportar en una bolsa de mano, con fuerza suficiente para hacer navegar al barco desde Inglaterra a América o enviar un tren a 9,600 kilómetros, ¿durante cuánto tiempo verías la maquinaria de vapor? Pues esta era una fuerza y bastante poco valorada que nosotros, posiblemente vosotros, ciertamente yo, conocíamos en la vida atlante. Estará otra vez con vosotros, porque nuestra raza ha vuelto desde el Devachan a la tierra. Pero no solamente esta fuente de energía era nuestra, ciertamente era a nuestras energías del lado nocturno como un motor de vapor de alcohol es a vuestros motores de vapor.
Las fuerzas del lado nocturno, ¿qué son? En este punto contestaré solo con otra pregunta. La fuerza de la naturaleza, de la gravedad del sol, de la luz, ¿de dónde viene? Si me contestas, de Dios, entonces contestaré también que el hombre es el heredero del Padre y que todo lo que es de él también es del Hijo. Si Incal está impulsado por Dios, el Hijo averiguará cómo hace esto su Padre y pronto hará lo mismo como el hombre hizo una vez en Poseida. Pero más grandes cosas que estas que nosotros hicimos, haréis vosotros. Vosotros sois ahora, vosotros fuisteis entonces, vosotros sois poseidanos que habéis regresado y en un plano superior. El objeto original por el que el gran foso que circunda la capital había sido excavado, había dejado de existir hacía muchos siglos. Este objetivo era simplemente marítimo, en los días en que los barcos se utilizaban como medio de transporte antes del uso generalizado posterior de los vehículos aéreos, y había servido a este propósito tan perfectamente como para ganar para Caiful su orgulloso título de soberana de los mares, un nombre conservado incluso cuando los usos originales de su foso se habían convertido en historia. Cuando los más modernos medios de transporte suplantaron a los antiguos, los barcos que durante 10 siglos habían adornado los mares y ríos del globo, habían caído en desuso o habían sido dedicados a otros usos. Solamente unas pocas velas surcaban ahora las aguas, y estas eran meramente barcos de recreo pertenecientes a gente desocupada a quienes les gustaban las novedades y los deportes. Este cambio radical no fue, sin embargo, razón para que los muelles de cemento de una extensión de 240 kilómetros más o menos del foso fueran destruidos. Esto habría entrañado la pérdida de una propiedad valiosa por culpa de las aguas sin canalizar, así como el deterioro del sistema de alcantarillado de la ciudad, además de que tal curso habría destruido la belleza del foso y su entorno. Por lo tanto, en los 7 siglos transcurridos desde que habíamos cesado de usar el transporte marítimo, ningún signo de debilidad había amenazado esta gran masa de cemento. Una característica importante de Caiful era la riqueza y rara belleza de sus árboles y arbustos tropicales, flanqueando las avenidas, cubriendo las múltiples colinas cubiertas de palacios, muchos de los cuales habían sido construidos para elevarse a 6 o 9 metros sobre el nivel de la llanura. Árboles, arbustos y plantas, vides y flores, anuales y perennes, llenaban los cañones artificiales, las gargantas, los desfiladeros y niveles que a los artistas poseidanos les encantaba crear. Estos cubrieron las laderas, emparejaron los minúsculos arrecifes, las paredes de los edificios y ocultaron la gran mayoría de los escalones que conducían en amplios bancos a los bordes del foso, cubriendo todo con una gloriosa vestidura verde. Quizás el lector está comenzando a preguntarse ¿dónde vivía toda la gente? Ciertamente, la pregunta está bien programada y la respuesta, creo, probará ser interesante. En el trabajo de cambiar la configuración de la superficie del gran promontorio de la de una llanura a las más hermosas variaciones de colinas y sus correspondientes depresiones, el propósito perseguido había sido el esculpir grandes bloques de roca de enorme resistencia en forma de terrazas y dejar pasajes arqueados por donde las avenidas interceptaban tales elevaciones para llenar los interiores que quedaban con hormigón y cemento armado. Los exteriores eran cubiertos con rica tierra en los niveles y cubiertos con terrazas para contener vida vegetal de todas las clases. Las elevaciones se extendían a lo largo de muchos kilómetros cuadrados desde el nivel que una vez había existido, dejando poco de superficie plana, excepto las avenidas,
y no todas estas, ya que un número importante de ellas se alzaban entre las colinas o seguían el lecho ascendente de algún cañón hasta que alcanzaba el borde en la cúspide de la última. A continuación, penetraban por la división y desembocaban al otro lado a través de un camino arqueado donde tubos de cristal totalmente desprovistos de aire daban luz continua derivada de las fuerzas del lado nocturno. Las caras verticales y las inclinaciones de las terrazas, así como los lados de los cañones, tenían forma de salones de variado tamaño y amplitud. Las entradas a estos y a las ventanas estaban ocultas bajo antepechos artificiales de roca sobre los que trepaban hiedra y vides, ocultando la vista así la fealdad rígida de la estructura metálica que había debajo. Estos apartamentos estaban ordenados en salones artísticos para acomodar a familias. La capa de metal con la que estaban cubiertos impedía que penetrara la humedad, mientras que su colocación bajo la superficie aseguraba una temperatura permanente en todas las estaciones del año. Como estas residencias habían sido diseñadas y construidas por el gobierno, eran de su propiedad, y los inquilinos adquirían las mismas bajo arriendo en el Ministerio de Edificios Públicos. La renta era puramente nominal y solo suficiente para pagar la conservación del edificio y los gastos de luz incandescente y calefacción, suministro de agua y los salarios del personal necesario para atender a estas tareas. Todo esto no costaba más del 10 o 15% del salario de un mecánico cualificado ordinario. La mención de tanto detalle debe ser perdonada porque si fuera omitida, el lector solo obtendría una concepción vaga e insatisfactoria de las formas de vida en esta era antediluviana. El gran encanto de estas residencias estaba en el hecho de su localización retirada, que evitaba la terrible visión de masas de casas angulares, un efecto de extrema fealdad vista en nuestros modernos días, pero raramente o nunca en nuestras ciudades atlantes. El resultado de esta disposición era que para el observador que miraba desde un punto elevado, la ciudad podría haber sido notable para alguien acostumbrado a las modernas atrocidades de piedra, ladrillo o madera, principalmente por la ausencia de pilas de rascacielos separadas por túneles estrechos, oscuros, sin árboles y a menudo inmundos, mal llamados calles. Aquí una colina y allá otra y otra, hasta que el ojo las contaba por docenas. Había 119 en total. Aquí un lago, o allí un arrecife con un lago, o un parque de árboles a sus pies, gargantas de gran esplendor, pequeños bosques regularmente irregulares, cascadas y torrentes que caían alimentados del sobrante del suministro de agua fresca de la ciudad. Sus bancos y costas cubiertas con estas plantas, árboles y arbustos que disfrutaban del agua abundante. Tal, queridos amigos, habría sido la escena presentada a vuestros ojos si hubieras visto Caiful conmigo. Quizás la visteis, pero Caiful no estaba desprovista de casas construidas en forma parecida a vuestros días, porque la autorización de la ciudad para construir mansiones hermosas aquí y allí, en lugares y estilos calculados para añadir belleza al escenario, era un privilegio de cualquiera que con medios podía disfrutar, bajo aprobación oficial. Muchos hacían esto: museos de arte, edificios para espectáculos y otras estructuras no diseñadas para vivienda se encontraban en número apropiado. Yo encontré al inspeccionar la ciudad que las avenidas en ciertos casos parecían terminar de forma abrupta en una gruta, cuyo interior estaba cubierto de estalactitas que pendían del techo. Quizás se producía un ligero desvío del curso recto y así se evitaba que alguien penetrara en la gruta. En estos lugares, lámparas cilíndricas sombreadas de alto voltaje al vacío lanzaban un suave resplandor hacia el interior, produciendo un efecto de luz de luna muy agradable,
para alguien que viniera de la claridad de la luz del sol. Mientras que en la mayoría de los casos nuestras gentes eran consumados jinetes, esta forma de transporte no se usaba excepto para hacer ejercicio físico y recreo, ya que el transporte eléctrico era proporcionado por el gobierno. Ciertamente, los reformadores sociales de estos días del siglo XIX cristiano habrían estado en su tierra ideal si hubieran sido caifulianos, y esto debido a que el gobierno seguía el principio paternalista de forma tan sistemática como para haberse arrogado la propiedad de la tierra. Todos los métodos de transporte y comunicación públicos, todas las fábricas, en una palabra, toda la propiedad. El sistema era tan beneficioso que ningún poseidano deseaba verlo discutido o cambiado por otro. Si un ciudadano deseaba un Bailex, vehículo aéreo, para cualquier uso, lo solicitaba a los funcionarios correspondientes que trabajaban en los numerosos estacionamientos de Bailex por todo el reino. O para cultivar la tierra, la persona interesada lo solicitaba al Departamento de Terrenos y Cultivos. Quizás se deseaba manufacturar algún producto. La maquinaria se alquilaba por un precio nominal necesario para pagar los gastos de conservación y el salario de los funcionarios que supervisaban esa parte de la propiedad pública. Estos ejemplos bastarán. Es suficiente decir que, en estos tiempos modernos del mundo, no existe armonía política como la que se derivaba de este paternalismo por parte de nuestros funcionarios elegidos. El paternalismo gubernamental es una cosa contemplada con envidia o semi-alarma en las repúblicas modernas, pero hoy día tiene una cualidad diferente de la que tenía entonces. El nuestro era un paternalismo vigilado y seguido por los sufragistas de la nación, y su vida era esencialmente exponente de los verdaderos principios socialistas. Ni siquiera ahora he sido tan preciso en detalles como para explicar muchos de los más peculiares ajustes mantenidos entre el padre político y sus hijos, ni entre los trabajadores y el capital, pero tampoco puedo hacerlos en estas páginas con un cierto grado de propiedad, porque esta no es una solicitud de readopción en esta época del mundo de los métodos seguidos en aquel remoto perdido. No obstante, esto puedo decir, no inadecuadamente en estos momentos, que Poseida no tenía en mis tiempos la moderna y no obstante también antigua molestia de las huelgas laborales, bloqueando el capital y la industria, haciendo morir de hambre al artesano y causando más sufrimiento al pobre que tales molestias puedan nunca traer a las puertas de los ricos. El secreto de esta inmunidad no era difícil de encontrar en una nación cuyo gobierno era la voz de aquellas gentes que poseían suficiente cultura como para esgrimir el derecho al voto, y eso también sin distinción de sexo, porque innato en nuestra vida nacional estaba este principio. Una vara medidora educacional para cada votante, el sexo del sufragista es inmaterial. En tal nación y bajo tal gobierno, era ciertamente extraño que las desarmonías laborales pudieran perturbar la política social por largo tiempo. El amplio principio de igualdad entre patrono y empleado gobernaba a Poseida. No importaba lo que una persona hiciera por otra persona, pero toda la ecuación giraba sobre esta cuestión. ¿Había habido alguna prestación de servicio de una persona a otra? Si así era, el hecho de que el servicio era o no cumplido por medio de trabajo físico no contaba nada. Podía ser igualmente un servicio que merecía compensación, tanto si era físico como puramente intelectual. Tampoco se consideraba importante si el patrono representaba a uno o más individuos o el empleado a una o más personas. Nuestras leyes locales sobre el tema de equidad industrial eran completas y más bien voluminosas. Mientras no me preocupo de describir en detalle una reproducción de lo que puede llamarse leyes laborales, es interesante reseñar algunos pocos extractos. Será conveniente hacer un prefacio de las mismas con una corta historia de su puesta en vigor y así mostrar
cómo, en aquella remota época, problemas laborales muy similares y tan amenazantes de la paz y el orden como cualquier convulsión laboral moderna eran definitiva y equitativamente resueltos. Sobre la piedra Maxine, de la que haré completa referencia como código legal en su momento, se encontraba esta semilla vital para la resolución de la temible amenaza que embrollaba las relaciones entre trabajadores y empresarios, a saber, siempre que aquellos que trabajan asalariados sean oprimidos y se levanten coléricos para destruir a su opresor, mirad, que su mano sea frenada para que me obedezcan. Yo les digo, no hagáis daño a la persona o a la propiedad de ningún hombre, ni siquiera del hombre que les oprime. Porque, ¿acaso no son todos hermanos y hermanas? ¿No son todos hijos del mismo Padre, el Creador sin nombre? Pero esto yo ordeno, que destruyan la opresión. ¿Acaso las cosas que son inferiores al hombre gobernarán y oprimirán a sus amos? Buscad diligentemente el significado de esto. El estudiante de ética interpretaba este mandato como que las clases trabajadoras oprimidas no debían dañar a los capitalistas opresores ni a su propiedad. Las clases acomodadas eran quizás tan víctimas de las circunstancias como la gente pobre. El remedio estaba no en la anarquía ciega, sino en la erradicación de las condiciones. Esto era fácil de conseguir si se hacía correctamente. Los oprimidos eran 1 millar por cada opresor. La mayoría de ellos tenían derecho a voto y estaba determinado que, como el gobierno era el servidor del pueblo, el método adecuado era tratar los asuntos en las urnas y no emplear la violencia contra el rico. Por lo tanto, se hizo la llamada a todo el pueblo para que votara la adopción de un código de relaciones laborales y su respetuosa sumisión al RAI. De los muchos artículos y secciones, insertaré solo aquellas que son pertinentes para los tiempos y problemas modernos. Por lo tanto, si esta selección no está correctamente articulada y clasificada en orden consecutivo, es por razones obvias. Extractos de las leyes laborales poseidanas. Ningún patrón demandará de ningún empleado ningún servicio fuera de las horas legales de trabajo sin darle remuneración extra. Sección 4. Estas horas no serán menos ni más que 9 en número para el trabajo físico en cualquier periodo de 24 horas, ni menos ni más que 8 horas para empleos sedentarios que requieran principalmente ejecución intelectual. Este estatuto permitía a las dos partes establecer un contrato que les conviniera a ambas sobre cuándo debía comenzar y terminar la jornada laboral. Con referencia a la primera hora del día, esto es el mediodía de nuestra época actual, con relación a los asuntos salariales, la ley era muy clara. Sostenía que como la humanidad era egoísta por naturaleza, esto es, la naturaleza inferior que operaba sobre la base de autoengrandecimiento, la moderna doctrina del juego justo. Por lo tanto, si el sujeto no actuaba por un sentimiento de deber hacia su prójimo para tratar a esa persona de forma justa cuando el derecho no estaba impuesto por el poder, entonces la ley tenía que obligarle a ser justo. Es en esto en lo que el moderno mundo anglosajón, que es Poseida y Suernia, reencarnados, muestra una señal del lento pero seguro progreso ascendente engendrado por el tiempo. Prueba que aunque el hombre se mueve, tal como lo hace todo lo demás, sensato e insensato, en un círculo, no obstante, el círculo es como un muelle, siempre progresando alrededor y alrededor, pero cada vez moviéndose en un plano más elevado. Poseida tenía que ser obligada por sus mentes avanzadas a obrar justamente con el débil. América y Europa cada vez están más dispuestas a obrar justamente, equitativamente, porque es parte del deber. Así, vemos a los modernos patronos
a menudo haciendo voluntariamente lo que los antiguos poseidanos hacían por ley, esto es, compartir los beneficios con sus empleados. La ley, habiendo oído pues a los legisladores, los sufragistas decretaban que el gobierno debía establecer un departamento de economato, cuyas tareas deberían ser recoger todas las estadísticas concernientes a los productos alimenticios del comercio, también concernientes a todas las fibras textiles necesarias para vestir y, en suma, todos los artículos necesarios para el apropiado mantenimiento social de los individuos. En estos informes estadísticos se fundamentaría una valoración del coste de todas estas necesidades, entre las que los libros eran clasificados como alimento mental y se calculaba el coste anual de estas cosas. Sobre este cálculo se estimaba el salario diario dividiendo el coste anual por el número de días. Este índice se renovaba cada 90 días, cuando se observaba que el coste de los productos básicos fluctuaba, por tanto, el índice no era totalmente estable y el sueldo de cualquier periodo de 3 meses probablemente podía diferir del trimestre anterior. Permitidme citar lo siguiente. Sección séptima, artículo 5. Los patronos dividirán los beneficios brutos de las operaciones comerciales de acuerdo con el siguiente plan. El sueldo, salario o emolumento de cada empleado será pagado en la suma indicada por la estimación trimestral del coste de la vida determinado por el Departamento de Economato. Del resto, la cantidad de 6 partes de cada 100 del capital invertido será puesto aparte. Este incremento será y representará los beneficios netos del empresario. De los ingresos restantes serán deducidos los gastos de gestión y de la suma que reste de esto, una mitad será invertida para proporcionar pensiones para los enfermos o incapacitados o seguro para los huérfanos de empleados muertos. La otra mitad será distribuida periódicamente entre los empleados sobre la base de sus diversas compensaciones. Sección octava, artículo 5. Todo el conjunto de empleados es igual al correspondiente superintendente. El superintendente es igual a todos los subordinados. Por lo tanto, los empresarios, cuando no sean ellos mismos directores de sus negocios, pagarán a los directores un salario igual a los salarios combinados de los subordinados. Ciertamente, estas leyes laborales y otros temas suenan modernos, pero la civilización en todas las épocas, entre todas las naciones, es impulsada a expresarse en formas que, si se utiliza el lenguaje moderno para describirlas, parecerán casi idénticas. Así pues, en la antigua Atlántida y en la moderna Norteamérica, el término huelga puede ser usado apropiadamente para designar una revuelta laboral. El mismo principio caracteriza todas las otras fases, porque de época en época el mundo no hace sino lentos progresos, y hoy día no está tan avanzado en su actual subciclo ni tan civilizado como lo estaba la antigua Poseida. Esto puede sonar duro, pero será comprendido enseguida. En su conjunto, tales eran las principales características del mundo industrial en Poseida. Las antiguas huelgas y revueltas que produjeron el establecimiento de estas leyes desaparecieron y la paz se implantó. El cambio fue beneficioso, ciertamente. No obstante, siempre el fuerte trataba de ver cómo podía evadir la ley, y aunque no lo conseguía de forma dañina, el deseo por su parte entraba en la suma del karma. Así pues, cuando el mundo moderno de la época cristiana llegó en los siglos XVIII y XIX, particularmente en este último, entonces comenzó la reencarnación de esta era de Poseida, y durante un tiempo la tendencia hacia la opresión una vez más se puso de relieve. Pero por encima de esta tendencia, ahora débilmente aparece el deseo de obrar el bien por el bien mismo, que, aplicado a asuntos industriales, se ha manifestado en muy recientes años un signo del atardecer del último día, ahora casi sonando su última hora, hablando de una era pasada.
Me refiero particularmente a la buena voluntad del hombre para tratar a sus semejantes de forma justa, sin ser forzado a hacerlo por las leyes en vigor. Ciertamente es, todavía, hecho solamente porque se ha comprobado que compensa, pero nunca se hubiera visto que compensaba si la justicia reencarnada no hubiera inducido a llevar a cabo experimentos en relación con la distribución de beneficios, con la esperanza de erradicar el mal de las huelgas y con la idea de armonizar la sociedad para que haga lo que debe hacer. Finalmente, aunque pueda parecer extraño y paradójico, esta mejora es hija de los derechos de los viejos tiempos, exigidos por la fuerza emposeída, y hoy día, descendientes reencarnados de opresión reencarnada como en la Atlántida, la opresión se extendió reencarnada de la tumba de otras eras pasadas, anteriores al maravilloso monumento de Giza. Pero el mencionar aquí algo más que lo dicho sería entrar en el trabajo dado a otro por el Mesías. Por lo tanto, solo una indicación puedo dar ahora, pero más adelante daré más. Por ahora baste decir que aquellas fueron épocas en las que el hombre se esforzaba, con apenas perceptible movimiento ascendente desde nuestros antepasados caídos. Gloria sea dada a nuestro Padre de que sus hijos con seguridad, aunque lentamente, están escalando por caminos tortuosos hasta sus alturas. Muchas son sus caídas, pero ellos se elevarán otra vez, no dejando que triunfe el enemigo. Puede ser una aparente intrusión inoportuna, pero debo describir aquí brevemente el sistema de transporte electroódico de Caiful y de las otras ciudades, pueblos y villas esparcidas por todo el imperio y las colonias. La descripción es de los vehículos de locomoción locales solamente. A cada lado de cada avenida existía una ancha acera pavimentada para los peatones, una fila de grandes macetas de piedra sin fondo en las que crecían los arbustos ornamentales y las plantas verdes que adornaban las aceras, y a cada lado de estas había un riel de metal colocado a una altura de unos 3 metros y sostenido por pescantes como los que sujetan los botes de los barcos. A tramos regulares, otros rieles cruzaban los principales, rieles capaces de ser elevados o bajados desde su punto de conjunción, efectuando este proceso una sola palanca. Estos rieles servían como cruces de calles, habiendo comparativamente pocos casos de calles pavimentadas bajo los rieles que no fueran las grandes avenidas radiales. Sobre los mapas del Departamento de Transporte Urbano, estos rieles principales y de cruce parecían la tela de araña de una araña de jardín. Por cada distrito de transporte existían multitud de vehículos con mecanismos autódicos por los que se les podía hacer correr a tremenda velocidad con sus pasajeros, pero no ocurrían colisiones ya que las barras transportadoras formaban un sistema de doble tracción.